Muy buenas tardes, chicos. Como siempre, para mí es un placer estar aquí reunido con ustedes. El día de hoy vamos a continuar con lo que habíamos estado viendo y lo que hemos estado viendo durante estas últimas clases. La semana pasada hablábamos acerca de la estructura económica de nuestro país y hablábamos de cómo es que nuestra sociedad se sustenta en su industria y en su economía. Ese mismo día aprendimos que en México existe algo que se conocen como modelos de desarrollo, que son los planes que hacen los gobiernos diferentes y que cada gobierno instituirá de una forma u de otra para acrecentar o para motivar, para promover el crecimiento económico a través de diferentes factores, planes, decisiones o políticas que aplican a la economía de nuestro país. Eh, Aplicando estas ciertas o estos ciertos digamos, de acuerdos económicos o estas políticas económicas, el crecimiento de nuestro país económicamente debe de aumentar y al aumentarlo podemos apreciarlo a través de las características cuantitativas y cualitativas que los modelos de desarrollo producen, ¿no? Las características cualitativas son, por ejemplo, la felicidad de los mexicanos. A mayor crecimiento económico, más fácilmente seremos felices. A mayor dificultad económica, menos fácilmente seremos felices. Pero esas cosas son medidas emocionales, medidas que son de cualidades, características que no pueden, a las que no se les puede colocar un número. Entonces nosotros nos centramos, porque esto es economía y mayormente los números y los datos son lo que mejor nos funciona, nos centramos en las características cuantitativas que tienen los indicadores del beneficio económico. ¿Cómo es que a través de estos indicadores y si aumentan o se reducen, podemos determinar que un modelo de desarrollo está siendo efectivo o no? Entonces decía yo que cuando el PIB aumentaba, nuestro modelo de desarrollo estaba funcionando, había beneficio económico. Cuando el PIB se reducía, lo contrario. Y así sucesivamente con cada uno de estos indicadores del beneficio económico. Por último, hablamos de los sectores, esto de hecho lo hablamos primero. Hablamos también de los sectores industriales y de cómo se puede medir el Producto Interno Bruto. Lo último que aprendimos fue cada uno de estos indicadores que representan un crecimiento económico y que podemos apreciar en nuestro país. Habiendo aprendido todos estos términos y todos estos elementos, nosotros lo que trataremos de hacer el día de hoy será aplicarlo a unos casos que hayan ocurrido en nuestro país. Modelos de desarrollo que se hayan utilizado en México para promover el crecimiento económico de nuestro país. El día de hoy hablaremos del modelo Easy. Y no estoy hablando de la televisora, como les dije anteriormente, este es Easy con S. El modelo Easy es el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Y déjenme explicarles de qué fue lo que sucedió en esa época y por qué se conoce a esa época como el milagro mexicano. Probablemente ustedes hayan escuchado ese término anteriormente, probablemente hayan escuchado qué sucedió con el milagro mexicano. Pues lo que sucedió fue el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Señores, durante la época posterior a la mitad del siglo, la segunda mitad del siglo XX, a partir de 1940 hacia en adelante, el mundo entero estaba en problemas. Y cuando digo que el mundo entero estaba en problemas, me estoy refiriendo a literalmente que el mundo entero estaba en problemas. Ya van a aprender en el módulo 11 que en esa época de cambios y de modificaciones culturales, muchas cosas estaban ocurriendo alrededor del mundo de forma paralela. Es decir, mientras aquí en México estábamos implementando este modelo, otros países estaban como en un estado de guerra y lucha. Mientras esos países estaban en guerra, otros estaban en revolución. Mientras esos estaban en revolución, otros estaban en cambios políticos y protestas. Todo el mundo estaba patas para arriba durante la época de 1945, después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, en adelante. Pues en esa época, chicos, sucede lo que se conoce como el milagro mexicano. Una época en la que el gobierno de ese entonces creó el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. ¿Y en qué consistía el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, al cual ahora llamaremos Easy para no estar diciendo el nombre completo? El modelo Easy, chicos,
chicos, era un modelo que se conocía como modelo de crecimiento hacia adentro y se implementó y estuvo vigente entre 1934 y hasta 1985 más o menos. Es muy importante porque proponía y promovía cosas que nosotros no podemos imaginar ahora mismo, pero allá va. El modelo Easy tenía digamos así, como propuestas centrales, como objetivo principal, estas tres propuestas. Estas tres propuestas eran las que componían todo lo que representaba el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Ahora, señores, consideren que estamos hablando de una época de hace muchos años, hace casi 100 años, cuando era más fácil que hubiera mucha influencia de parte del gobierno en el pueblo. Ahora mismo, cada vez que el gobierno hace un movimiento, nosotros nos enteramos rapidísimo. Cuando imponen un tipo cuando crean un tipo de movimiento, cuando crean un plan de desarrollo, cuando crean lo que sea, enseguida hay gente que lo lee y empieza a opinar. Ya es más difícil dejarse manipular por las decisiones que toma el gobierno. En esa época las cosas eran muy distintas y pueden considerar que quizás eso promovió que durante mucho tiempo el mexicano pudiera trabajar y estar tranquilo sin saber todo lo que sucedía a su alrededor. Vayamos por ahí. Las tres propuestas centrales del modelo Easy son las siguientes. La primera es la inversión del gobierno, es decir, una fuerte participación del Estado en la economía para fomentar el crecimiento a partir de la inversión en obras públicas y en general de cualquier tipo de gasto que pudiera estimular la demanda del consumidor. Señores, el gobierno era el Estado benefactor, el Estado que adquiría la responsabilidad de proveer servicios y garantías a la población de la nación. Antes de que existiera la CFE, era el gobierno el que se encargaba del sistema de electricidad en todo nuestro país. Antes de que existieran, por ejemplo, empresas de energías no renovables y de energías renovables, como lo es Pemex, antes era el gobierno el que se encargaba de eso en esta época. Es decir, que la primera propuesta del modelo Easy consistía en que no fueran industrias externas, que no vinieran industrias de otros lados, sino que el Estado mexicano invirtiera en la industria y creara las propias o creara sus propios organismos para distribuir y manipular todos los beneficios que necesitaran los mexicanos para tener una vida digna. ¿Okay? Entonces, esto suena bien de alguna forma porque el gobierno es el que se encarga de darte todo y el dinero resulta girar hacia adentro. Porque cuando somos nosotros quienes, es el gobierno quien invierte en nosotros y nosotros los que le pagamos al gobierno, parece que el dinero fuera redondo, ¿no? Que a mayor consumo nosotros generamos mayor inversión ahí de parte del gobierno y a mayor inversión, mayor oferta para nuestra demanda y para nuestro consumo. Ahora, la segunda propuesta consistía en diseñar y establecer políticas expansionistas que pudieran activar la economía, como bajar los impuestos y las tasas de interés, que es lo que pueden ustedes ver ahí en la diapositiva. Resulta que para que el mexicano pudiera gastar también, lo que tenían que hacer era reducirle los impuestos y las tasas de interés para que tuvieran mayor poder adquisitivo. A mayor poder adquisitivo el del mexicano, mayor la demanda. Las razones de existir de esta política son bastante sencillas y fáciles de entender. Los bajos impuestos hacen que las personas trabajen, obtengan el dinero, no tengan que pagarle grandes impuestos al gobierno y tengan más ingresos para poder gastar. Y al poder gastar, pues pueden consumir. Y al consumir, están invirtiendo dentro del mismo país, que es el que se encarga de mover y satisfacer las necesidades, funcionando como un Estado benefactor. Entonces les digo, en realidad, la propuesta suena en teoría bastante bien, porque los mexicanos nos beneficiamos del gobierno y el gobierno se beneficia de nosotros como mexicanos, ya que los altos beneficios permitían consumir más y que hubiera más dinero moviéndose dentro de nuestro país.
se estimulara con más facilidad la economía y no fuera fácil entrar en crisis. Por último, y la tercera propuesta es que la producción de bienes y servicios fuera dentro del país y así no depender de las políticas externas. Es decir, que todo lo que se consumiera en el país fuera producido por el mismo país. La propuesta consistía en fomentar la industria privada, pero la nacional, no que vinieran otros países a establecer sus industrias aquí y se llevaran nuestros productos para transformarlos y traérnoslos de regreso, sino que el gobierno promoviera la industria se creara aquí y se quedara aquí, la industria produjera los bienes los gastara el mexicano obtuviera empleos, del empleo que obtuviera su dinero y que su dinero lo invirtiera todo en su propio país, en México. Por supuesto, esto provocaba una política proteccionista. Nosotros estamos, bueno, en economía generalmente, yo estoy muy en contra del proteccionismo. El proteccionismo también se le conoce como protección de productos del país, perdón, protección de productos del propio país. Es el tipo de política económica que no permite o limita la entrada de productos extranjeros. Les imponen aranceles, les imponen fuertes impuestos de importación, les ponen trabas para que sea más difícil que las industrias extranjeras se interesen en nuestro país y así nuestro país tenga sus propias industrias y las propias industrias del país beneficien todo al país. En otras palabras, señores, el modelo Easy pretendía cerrar a nuestro país, a la economía, para que los mexicanos tuvieran suficiente dinero para gastar en nuestra industria. Nuestra industria produjera todos nuestros bienes y al mismo tiempo nuestra industria estuviera fomentada y sustentada por la inversión del gobierno. Eso no suena tan mal en realidad. Las tres propuestas parecen ser bastante positivas para un país como el nuestro, sobre todo. Un país que constantemente se encuentra en problemas al tratar de estar a la par con otros países, pero las cosas no salieron muy bien. Todo inicia en 1930 aproximadamente, cuando el gobierno se empieza a dar cuenta de que a través de un censo agrícola, de que una gran parte del territorio agrícola, del reparto agrario, de todas las tierras que había para, ¿cómo se llama? Para, digamos así, generar tierras, para plantar y producir productos y recursos materiales, ¿no? Los recursos naturales que nos ayudan a convertir la industria en la industria. Bueno, la mayoría de esas tierras las sustentaban montones de personas y hacendados, y esa gente era la que tenía poder sobre gran parte de la tierra, y muchos de los campesinos y los agricultores que se encontraban trabajando esas tierras no eran dueños de ellas en realidad. Entonces el gobierno se da cuenta de que de todo el territorio agrario que hay, que permite la obtención de recursos materiales y naturales, de materias primas, eso era lo que estaba yo buscando decir. Perdónenme, hace rato me revolví un poco, eso es lo que estaba tratando de decir, que la producción de materias primas en los territorios agrarios le pertenecía a una porción muy pequeña del país, o sea, un montón de terratenientes, gente que es dueña de esas tierras, ostentaba grandes fragmentos de las tierras del país a nivel nacional. Y había montones, millones de personas que no tenían tierras y que vivían de las tierras mismas. Entonces, sucede lo que se generó o lo que se conoció como el reparto agrario. El gobierno de Cárdenas, el gobierno cardenista, expropia las tierras. ¿Qué es la expropiación? Pues es cuando el gobierno te obliga a venderle tus propiedades al gobierno mismo para poderlo repartir entre quienes más lo necesitan o como ellos consideran que es más apropiado. Entonces, el gobierno expropia las tierras, es decir, le paga a los ejidatarios y a los dueños, a los terratenientes, para que las tierras agrícolas puedan pertenecer a los productores de baja, a los productores de clase media baja,
y la inversión privada ya no tuviera tanto poder como tenía antes. Imagínense, hoy en día, cuando nosotros vamos al supermercado o vamos al mercado mismo, podemos ver que las personas tienen sus propios productos. Es posible que unos campesinos o unos agricultores encuentren un lugar donde puedan literalmente explotar las materias primas que ellos utilizan posteriormente para invertir en su economía y en la economía de las personas que les rodean. No, yo vivo cerca del Chechén y aquí en el Chechén hay un montón de agricultores que vienen, agricultores y pescadores, que tienen la capacidad de crear sus propios recursos y materias primas, venderlos a nosotros. Y antes no era tan fácil. Antes una porción muy pequeña era la dueña de la mayor parte de esas tierras y por lo tanto los campesinos no tenían más opción que trabajar las tierras para alguien más, para un tercero. O sea, ellos eran los que se ponían la friega y eran los menos beneficiados. Entonces, el reparto agrario cardenista ocasiona que que todas estas personas, que las tierras más bien se repartan equitativamente entre las personas que más lo necesitaban. Y al hacerlo, pues, los productores agrícolas tienen sus propias tierras, ya no dependen de grandes industrias o de la industria privada para realizar y obtener sus propias materias primas y por lo tanto pueden incentivar la economía al vender en pequeñas cantidades y mostrar una competencia, aunque ligera, en contra de las grandes industrias. Digo, por mucho que lo intente, un campesino nunca va a vender lo mismo que vende Chedraui, ni lo mismo que vende la Mega. Pero el hecho de que ellos tengan sus propias tierras, puedan producir su propio producto y hacer la lucha por venderlo, ya representa una activación económica tanto para el campesino como para la gente que se puede beneficiar de la existencia de ese campesino que oferta o que presta los productos, da los productos, ofrece los productos a quienes lo tienen a su alcance y a su disposición, porque obviamente no cuesta lo mismo un kilo de tomates a la vuelta de tu casa que lo que cuesta un kilo de tomates en un supermercado donde los productos tienden a ser, tienden a ser industrializados, ¿no? Esto fue lo primero que hizo Cárdenas y que se reconoció como el inicio del modelo Easy, ¿no? También fue él el responsable de la expropiación petrolera. Las industrias extranjeras, el sector industrial estaba chupándose todo el petróleo de México y llevándoselo a otro lado para enriquecerse. Entonces Cárdenas fue el que dijo, no, 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 eso está mal. No puede ser que nuestros recursos, como nosotros no tenemos la forma de sacarlos, tengan que venir otras empresas a sacar nuestros productos, llevárselos y luego vendernos los más caros. Entonces ese señor dijo, ¿saben qué? Basta ya. Yo me voy a hacer con estas tierras, las voy a repartir en la industria privada mexicana y que sea la industria privada mexicana la que se encargue de producir, vender e industrializar estos productos. Industrializar y vender, perdón, lo dije al revés. Entonces, él es el responsable de la expropiación petrolera, de que se incentivara la creación de la industria en nuestro país para que se produjeran los bienes en nuestro país y los mexicanos vieran los resultados de la producción en nuestro país. En otras palabras, eran mexicanos trabajando para otros mexicanos y no empresas extranjeras llegando a México para beneficiarse de lo que nosotros comprábamos y no prestarle tantos beneficios a nuestro país. Esa era la creencia del modelo Easy, que si nos ponemos a pensar, podría estar un poquito basada en el proteccionismo y en las ideas socialistas que eran muy populares en ese entonces, donde se intenta eliminar a las clases o beneficiar a las clases bajas para y quitarle el poder a la clase alta para que todo el mundo tenga un estado de vida más digno. Bueno, el modelo Easy se impuso así en 1940 y se desenvolvió durante mucho rato. Y créanme que aunque parezca que no, el modelo Easy parecía estar funcionando, pero no era precisamente porque la industrialización se hubiera hecho bien, sino porque el resto del mundo se puso de acuerdo para estar en muy mal estado. Y ahorita les explico qué fue lo que pasó.
La aplicación del del modelo Easy se dio a partir de 1940. El contexto internacional favorecía a México. ¿Por qué? Pues porque los Estados Unidos acababan de entrar a la Segunda Guerra Mundial en 1940. Y como los gringos estaban en guerra, todos los hombres andaban en friega disparándose en otro país, pues lo que necesitaban era industria. Y la industria norteamericana no podía producir y autosustentarse. Así que requería de los productos mexicanos para favorecerse de nosotros y tener cómo sostener a su país. El incremento de demanda de recursos naturales por la guerra fue lo que benefició a nuestro país y posteriormente fue el inicio de la Guerra Fría con el bloque comunista y capitalista, algo que van a aprender durante el módulo 11. Y la necesidad constantemente de tener que, miren, aquí estaba esto. La constante necesidad de tener que, digamos así, sostener a sus países con productos mexicanos fue lo que hizo que nosotros creciéramos durante el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, un presidente que estuvo en el poder de 1952 al 58. Durante ese periodo a México le fue súper bien, porque todo el mundo andaba en guerra y había invertido grandes cantidades de dinero en industrializarse y prepararse para la batalla bélica. Y como que al estar constantemente concentrados en producir armas, tanques y bombas, hizo que le perdieran la onda, le perdieran el rastro, quería decir, a el resto de su industria. Entonces los estadounidenses estaban más ocupados peleando contra los rusos, peleando contra los nicaragüenses, peleando contra los cubanos, que invirtiendo en su propia industria y haciendo crecer sus recursos naturales. Así que ¿con quién iban? Pues con México. Y oigan, mexicanitos, necesitamos tantos recursos naturales para abastecer nuestro mercado. Y México bien contento porque estaba produciendo su propio material y ya no dependía de nadie para que tuviera recursos naturales. Dijo, ¿sabes qué? Sí te los vendo. Y México se estaba beneficiando tanto de que nosotros producíamos y trabajábamos mexicanos para mexicanos y nuestro dinero era dinero redondo, porque el gobierno invertía en la industria invertía en nosotros y nosotros invertíamos en el gobierno. Y aparte, podíamos exportar nuestros productos de nuestro país y satisfacer las necesidades de otras personas. Eso fue el proceso que se conoció como la industrialización acelerada o el milagro mexicano. La política económica mantuvo como prioridad la generación de crecimiento y empleo más que el logro de estabilidad de precios y el tipo de cambio. Todo el sector manufacturero convirtió y prosperó durante la Guerra Fría. Pero la Guerra Fría no iba a permanecer para siempre, señores. La política proteccionista de que México pudiera crear sus productos y exportarlos, pero no pudiera importar productos de otros países, eventualmente pasó factura. Bueno, México dejó de ser autosustentable. El crecimiento de nuestro país empezó a estancarse lentamente y no pudieron quitarnos el bienestar con el que al que nosotros ya nos habíamos acostumbrado. Todo ese movimiento monetario, esos precios agrícolas bajos, esos precios baratos en las propiedades, esas grandes oportunidades de empleo, montones de trabajos formulándose todos los días, esas industrias a las que cualquier persona podría entrar, ese dinamismo en la inversión que existía en el corporativo mexicano de la industria, esa sensación de tranquilidad que había promovido y que había construido la economía y el crecimiento económico estable, se quebró, se acabó. No iba a permanecer la guerra para siempre y por lo tanto como que de alguna forma México iba a tener que pagar tarde o temprano el precio de haberse cerrado a la industria.
Y a pesar de que tuvo y estuvo manteniendo sus precios agrícolas bajos, a pesar de que había cierto dinamismo en la industria, a pesar de que durante los años 70, una etapa en la que se conoció como la etapa del desarrollo estabilizador, donde México industrialmente se volvió más estable y estalló, pues el sector industrial parecía ser el motor de la economía mexicana y eso fomentaba el crecimiento urbano, fomentaba el bienestar de los mexicanos, el crecimiento de los servicios públicos, todo lo relacionado con la educación, la medicina, los transportes, todo eso creció. Pero durante el desarrollo estabilizador, la cultura extractiva y la cultura, perdón, la industria extractiva y la industria de la agricultura se vieron rezagadas. Al México invertir montones de dinero en las energías renovables y en el crecimiento urbano y en volver nuestro país en una utopía, pues descuidaron otros sectores como el de la minería y el de la agricultura principalmente. El crecimiento se volvió imposible. El modelo cayó en 1970 bajo el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, un presidente pésimo y que por cierto fue terrible. Tomó algunas de las peores decisiones que puede haber tomado un presidente jamás en toda la existencia de nuestro país. La expansión económica explotó, era demasiada. Y la sobrevaluación del peso aumentó las importaciones y disminuyó las exportaciones. Es decir, cada vez los otros países consumían menos productos mexicanos y cada vez el país mexicano se veía obligado a importar productos de otro país. No nos abastecíamos. Invertimos tanto en la industria que ignoramos nuestras necesidades básicas. Y de repente, a pesar de que teníamos los yacimientos de petróleo y teníamos lo que podría ser la energía no renovable más cara de todo nuestro país y teníamos la industria, no había que comer, no había sectores que se encargaban de producir materias primas. Sí es cierto que estábamos urbanizados, pero nuestras necesidades más básicas, las industrias manufactureras, estaban perdidas, estaban rotas y el resto del país resintió ese trancazo. Fue imposible que no lo haya resentido. El modelo Easy fue un modelo que se implementó con la intención de acrecentar el bienestar de los mexicanos y que si bien lo hizo de una forma o de otra, eventualmente pasó factura porque ningún país que cierre sus fronteras y que pretenda deliberadamente despegarse del mercado internacional tiene éxito. Ningún país, ni uno solo, lo ha hecho. Ni siquiera Rusia, que tiene muchísimo más territorio que nuestro país, que tiene múltiples y grandes fuentes de industria, pudo sostenerse con un modelo ideológico y político que centrara o que autocentrara a todo el país dentro de sí en vez de promover las relaciones con países externos. Sí es cierto que últimamente hemos escuchado que el gobierno actual, específicamente el gobierno de Andrés Manuel, parece ser o parece querer implementar o tomar decisiones proteccionistas, ¿no? Porque Andrés Manuel está queriendo cobrar impuestos a las empresas extranjeras, porque Andrés Manuel ya le puso impuestos a los servicios en línea de empresas no mexicanas, porque Andrés Manuel ha encarecido muchos de los productos y el mercado esto y el mercado el otro. ¿Saben qué? Es probable de que haya alguna inspiración proteccionista en las decisiones que ha tomado el actual presidente de la República Mexicana. Pero antes de que vayan a acusar a AMLO y a decir que nos vamos a convertir en Venezuela, los invito a que esperen a que lleguemos al siguiente tema, que el día de mañana estaremos hablando del modelo neoliberal.
Y probablemente hayan escuchado el término neoliberal muchas veces, específicamente de la boca de nuestro mandatario y de todas las personas que están alrededor de él. Pero chicos, el neoliberalismo es realmente otro modelo de desarrollo económico que existió posterior al modelo Easy y que tuvo sus propias consecuencias y sus propias aplicaciones, tanto beneficios como malestares, y orillaron a nuestro país a una crisis. Lo que deben saber ahora mismo es que el modelo Easy eventualmente dejó de ser sostenible. México intentó y luchó invertir en su propia industria. Batalló por hacer que México fuera de los mexicanos. Específicamente, muchos de los mandatarios vendieron como mensaje principal que al fin nuestra patria iba a ser completamente nuestra. Pero al fin y al cabo, nuestra patria no fue suficiente para sostener a nuestro propio país. Mucha gente dice, México tiene montones de recursos naturales. ¿Por qué no los aprovechamos todos? Principalmente porque no estamos listos ni preparados para aprovecharlos todos. Piensen, por ejemplo, en la industria petrolera y cómo es que nosotros no producimos gasolina de la misma forma en la que lo hace el resto de los países. ¿Sabían que, por ejemplo, aquí en México se extrae el petróleo, se lo vendemos baratísimo a los gringos lo transforman en gasolina y nos lo venden carísimo a nosotros? Esa es la razón por la que la gasolina es tan cara, señores, porque en México no tenemos la industria necesaria para producirla. Si basáramos nuestras creencias en el proteccionismo, diríamos, pues que México haga su propia industria y cree o obtenga lo necesario, invierta hasta obtener lo necesario para acrecentar la industria que más nos parece, que más beneficios nos trae. Pero tampoco es el caso. La economía es un ciclo interminable y es una balanza que tantito se desequilibra de un lado, se desestabiliza todo. No puedes descuidar el sector agrícola por beneficiar a la industria. No puedes beneficiar al sector agrícola y hacer a un lado la industria. Tienes que encontrar una forma de provocar que tu país tenga lo que necesita, cuando lo necesita y en los lugares en los que lo necesita. Una de las cosas más complicadas de comprender sobre la economía es que la economía es mucho más que las decisiones de algunas personas y que las imposiciones políticas que pone el presidente. Mañana, cuando estudiemos acerca del modelo neoliberal, aprenderán que una gran cantidad del dinero que se invierte en la industria se gasta y se va. Es que no quiero decirlo porque voy a sonar como el presidente y no quiero, pero hay un montón de corrupción en nuestro país y la mayor parte del dinero que se invierte se va a los bolsillos de gente que se enriquece con nuestro sufrimiento y nuestra falta de productos y nuestras carencias. Pero eso lo hablaremos el día de mañana cuando toquemos el tema del modelo neoliberal. Lo que deben saber es que en un tiempo existió un modelo que se conocía como el modelo Easy en México, que tenía como principales propuestas que el gobierno invirtiera en la industria, que bajaran los impuestos e intereses para que los mexicanos tuvieran más dinero para gastar y que se produjeran todos los bienes y servicios en nuestro propio país. Las primeras muestras de esto fue la política cardenista de la expropiación agraria y la expropiación petrolera, pero con el paso del tiempo, la industrialización acelerada no permitió que el crecimiento económico fuera sostenible. Eso es lo que deben saber, resumidísimo, del modelo Easy, porque esto es parte de nuestro pasado. El modelo Easy es importante porque fue la transición que nos movió de ser proteccionistas a ser neoliberalistas. Y eso lo vamos a aprender mañana, porque el neoliberalismo fue una bofetada de guante blanco. Señores, con eso terminamos el día de hoy. Les voy a mandar un video para que lo vean. Les va a funcionar como elemento complementativo. Es un video donde se habla más a detalle de algunas de estas cosas. Es un video de YouTube, es humorístico, muy detallado, muy completo, mejor explicado de lo que lo explico yo, creo, porque pues esa gente realmente estudia cosas de economía donde yo no lo hago. Pues yo no estudié nada económico, ni negocios internacionales, ni es una ciencia social, pero no me especialicé en ello y quizás me cuesta un poco más de trabajo hablar de estos temas.
es este quizás este quizás reconozco que uno de los temas que más trabajo me da explicar, pero espero haberles podido dejar todo lo más claro posible. Chéquense ese video y cuando terminen de verse el video hagan un reporte del mismo video. Y ya saben cómo funciona. Escriben reporte del video, 2 puntitos, ponen el nombre del video y escriben lo que entendieron y lo que comprendieron o les pareció importante del video mismo. Les recomiendo que vean el video y después hagan la tarea. No traten de hacer la tarea mientras ven el video. ¿Alguna duda o pregunta, chicos? Muy bien. Entonces ya terminamos. Nos Maestro. vemos el día de mañana.